Apocalipsis 1:9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La isla de Patmos en la actualidad tiene una población de aproximadamente 2.500 personas y una superficie de 34.6 kilómetros cuadrados. Juan fue desterrado a esta isla, dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. 1 del 10 al 11 dice: Yo estaba en el Espíritu. Una de las manifestaciones de que una persona está en el Espíritu es el hablar en lenguas. Cuando alguien habla en lenguas, que es puntualmente lo que estaba sucediendo aquí con Juan, es el espíritu de esa persona hablando con otro espíritu, en este caso Dios. Y ojo con esto, porque se puede hablar con otros espíritus también y hablar en lenguas. El procedimiento es exactamente el mismo, lo que cambia es el espíritu con el que hablamos. Espíritu es la palabra neuma. La traducción literal de la palabra neuma es viento o aire. Es de donde proviene nuestra palabra neumático. Hechos 2:2 dice: Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un estruendo que venía del cielo, parecido a un viento recio que soplaba, llenó toda la casa. Antes de siquiera explicarnos qué es, ya nos está dando pistas de lo que es por medio de la palabra neuma. Hechos 2:4 dice: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este estruendo, ese viento, es el neuma santo, el viento santo, el Espíritu Santo. Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios crea al hombre, dice que lo hace del polvo de la tierra. Luego Dios se acerca y sopla en su nariz aliento de vida, o sea que nosotros somos seres neumáticos. En la Biblia, la palabra expirar o soplar siempre está ligada a proyectar el espíritu. Tú tienes unas membranas muy delgadas que se llaman pliegues vocales o cuerdas vocales. Por eso es que a medida que vamos creciendo, nuestra voz va cambiando, porque estos pliegues van cambiando, se van engrosando y fortaleciendo. Para que se produzca el sonido, esas membranas deben de ser activadas por una corriente de aire. Entonces, cuando sacamos aire de dentro de nosotros y ese aire pasa a través de los pliegues vocales, se genera un sonido, como una trompeta, un clarinete, un trombón o cualquier instrumento de aire. Entonces, cada vez que tú hablas, sale aire, neuma, de dentro de ti. En el día del Señor. El día del Señor se refiere específicamente al sábado, el día de reposo. De aquí sacamos un dato, que tal vez no se haya hecho tan obvio. El Juan que escribió este libro era judío, y por lo tanto conocía perfectamente todos los escritos del Antiguo Testamento, que es de donde va a provenir la mayoría de los símbolos que le fueron mostrados. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. De pronto Juan escucha una voz detrás de él, aún no la ve. Esto que dice el texto solo lo está escuchando. La trompeta era el instrumento utilizado para llamar al pueblo de Israel a la guerra, y se utiliza mucho en el lenguaje profético. En este fragmento, la característica de la trompeta que Juan intenta destacar es el sonido fuerte del instrumento, que no se puede simplemente ignorar. Cuando Dios llama, lo escucha el que es llamado y su voz no puede ser ignorada. Que decía: Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esa voz dice: Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Si se recuerdan, esto lo estudiamos anteriormente, y ambas características que hacen referencia a Cristo. Entonces, quien le hablaba, esa voz que Juan escucha, es Cristo.
Luego Cristo le dice que escribe en un libro lo que ve y que lo envía a las 7 iglesias mencionadas. De entrada, ya tenemos que este es un mensaje directamente de Cristo a estas iglesias. Escribirle específicamente a estas 7 iglesias no es ocurrencia de Juan, sino una orden directa del Señor. Es un mensaje de Dios para ellas. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En el texto anterior vimos que Juan escuchó la voz de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, aquí sucede algo inesperado. Cuando Juan se da vuelta, no ve a Cristo primero, sino que ve 7 candeleros de oro. El significado de los candeleros lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, tenga en cuenta que Juan, al ser judío, habla del candelero judío, el menora, que revisamos anteriormente. Recuerde que este símbolo representa a los 7 espíritus de Dios o la plenitud del Espíritu de Dios. Otra cosa a destacar es que estos candeleros eran de oro. El oro representa la realeza de Dios, su naturaleza como el rey de todo. Si se recuerda, uno de los regalos que llevaron los reyes del oriente era oro. Luego sigue diciendo, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Andaba Cristo, y Juan lo alcanza a ver, pero no vio al Jesús que andaba aquí en la tierra, sino a uno glorificado, con ciertas características que nos describe a continuación. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estos 2 primeros detalles nos muestran cómo estaba vestido el Señor en medio de los candeleros. La vestimenta siempre está ligada con un trabajo, con una obra. Nosotros le llamamos uniforme, y al verlo podemos saber qué hace esa persona cuando está trabajando. Tal vez no a detalle, pero sí nos podemos dar una idea general. Ropa blanca que llegaba hasta los pies. Son vestiduras reales y sacerdotales. Isaías 6:1 representa la perfección del carácter y la santidad. Ceñido el pecho con un cinto de oro. El oro es símbolo de realeza. Y Éxodo 28 del 22 al 24 nos da detalles al respecto. Ahí estaba bordado en oro, adornos de oro. Sin embargo, el que lleva a Dios es completamente de oro. Esta es una versión muy simplificada, pero que tiene los elementos más importantes de la ropa sacerdotal que Dios le había mostrado a Moisés. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En primer lugar, Juan está describiéndonos la apariencia de Cristo. La apariencia tiene que ver con la esencia y con lo que es el Señor. En primer lugar nos describe su cabeza y sus cabellos, que nos dice que son blancos. Esto me recuerda al anciano de días que aparece en Daniel 7:9, donde dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Luego, en Levítico 19:32 nos da indicaciones de honrar y venerar esos cabellos blancos que representan sabiduría. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Sus ojos son como llama de fuego que representan prueba o purificación, según nos lo expone 1 de Pedro 1:7, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Pies semejantes al bronce bruñido. El bronce representa justicia. Entonces alguien con pies de bronce es alguien que camina o anda en justicia. Éxodo 27 del 1 al 2 dice, y harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. El altar del sacrificio donde se cumplía la justicia de Dios era de madera que representa nuestra humanidad.
y luego estaba cubierta de bronce, que representa la justicia de Dios. Sabemos además que el bronce es símbolo del pecado y de su juicio, como nos lo indica Números 21:9, donde dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este verso o esta justicia tiene su cumplimiento en Juan 3:14, donde dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Finalmente, la voz como estruendo de muchas aguas es un sonido fuerte y además representa pueblos, multitudes, naciones y lenguas, según Apocalipsis 17:15, que dice: me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto aparece en varios lugares, como palabra de Dios, por ejemplo, Hebreos 4:12 y Efesios 6:17. Rostro como el sol, Malaquías 4:2. Un rostro que no se puede ver directamente. A Dios se le ve únicamente a través de sus hijos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que alguien tiene un encuentro genuino con el Señor, se manifiesta de la misma manera que viene descrito aquí. Es imposible encontrarse con Dios y no ver la condición pecaminosa en la que nos encontramos. Su luz nos muestra nuestras manchas, y al vernos tal como somos, frente a su santidad, lo único que se puede producir es miedo y vergüenza. Nadie se ha sentido maravilloso al tener un primer encuentro genuino con Dios. Cristo consuela a Juan haciéndole saber que Él es Jesús. Tenga en mente que cuando Juan vio esto, él lo vio en vivo y a todo color. Para nosotros puede parecer trivial al estarlo estudiando de a poco y a distancia, pero en el momento la impresión que se llevó Juan fue tal que él lo describe como caer como muerto o desmayarse. Sigue diciendo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice aquí que Cristo tiene las llaves en plural, lo que nos indica que tanto a la muerte como el Hades le corresponden por lo menos una llave a cada uno. Aunque no suele predicarse mucho del tema, esta es una de las muchas cosas que logró Jesús en la cruz. Esto lo describe muy claramente Pablo con otras palabras. 1 Corintios 15:55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En este verso, el original de sepulcro es Hades, el aguijón de la muerte, o lo que nos hace daño de ella, y la victoria del sepulcro, o lo que nos mantiene ahí, ya no lo tienen. Cristo se los quitó. Entonces esas llaves también representan autoridad y dominio sobre algo. En este caso, lo que estamos estudiando, la muerte y el Hades. La muerte y el Hades están relacionados, sin embargo, no son lo mismo. Apocalipsis 6:8 nos dice: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí aparece la muerte, y luego dice que el Hades le seguía. Entonces lo tenemos bien claro, no son lo mismo. Sin embargo, trabajan juntos. Apocalipsis 20:13 dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí hay 2 ubicaciones. Dice que el mar entregó a sus muertos, y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos. Está agrupando a la muerte y al Hades como guardianes de una de la porción de los muertos, porque la otra porción está en el mar. Son 2 grupos distintos de muertos. Esto lo estudiaremos a profundidad cuando lleguemos ahí, así que déjelo ahí pendiente por un momento. Aunque con lo que ya hemos estudiado hasta ahora, usted mismo debe de ser capaz de saber lo que significa esto. Tiene todas las herramientas.
Lo importante aquí de momento es comprender que uno de los trabajos en conjunto de la muerte y del Hades es guardar o contener los muertos que hay en ellos. Job 38:17 dice: ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? Esto lo habla Dios directamente con Job desde el torbellino. Primero tenemos a la muerte y luego nos habla de la sombra de la muerte. Ustedes han visto en nuestro mundo natural, común y corriente, que la sombra siempre sigue al objeto que la produce. Si se recuerdan, en Apocalipsis 6:8 nos decía que el Hades seguía a la muerte. Entonces esta sombra de la muerte de la que nos habla Job es exactamente lo mismo, es el Hades que sigue a la muerte. Luego nos menciona que la muerte tiene puertas y luego que la sombra de la muerte también tiene puertas. Ahora sabemos que no es una sola puerta de la muerte y del Hades, sino que son varias en cada uno y por lo tanto son varias llaves. Véalo de la siguiente manera: para llegar al Hades, primero hay que cruzar alguna de las puertas de la muerte. Y esa puerta la podemos entender como cualquier forma en la que podemos morir. Un accidente, una enfermedad, etc. Luego de ahí debemos de cruzar otra puerta más allá al Hades. Y aquí ya no le puedo dar ejemplos. Yo personalmente no he tenido la experiencia de ir ahí, aunque conozco a alguien que sí lo hizo. Entonces, reiterando, la muerte y el Hades, aunque fueran juntos siempre, repito, no son lo mismo, son dos cosas distintas. Lucas 16:22 dice: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Si esto es una parábola o no, está más allá del interés de este estudio. Lo que importa es que son palabras que salieron de la boca de Jesús. Y dice que Lázaro murió, cruzó la puerta de la muerte y del otro lado lo estaban esperando unos ángeles que lo llevaron por todo el camino hasta el seno de Abraham. Alguna sección o cámara del Hades al que iban todos los muertos antes de que Cristo muriera, porque cuando Cristo murió hizo algunas cosas que no corresponden a nosotros los vivos. Primera de Pedro 4 del 5 al 6 nos da detalles. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pedro nos dice que como todos, vivos y muertos, vamos a ser juzgados por Dios. Para poder ser justo con aquellos que murieron antes de que Cristo viniera, el evangelio ha sido predicado a los muertos. ¿Y quién le predicó el evangelio a los muertos si nadie puede cruzar de aquí para allá ni de allá para acá? Pero hay uno que tiene las llaves y sí que puede. Primera de Pedro 3 del 18 al 20 dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Dice aquí que Cristo, porque está hablando de Cristo, ¿verdad?, fue y predicó a algunos espíritus encarcelados. Luego nos sigue explicando, esos espíritus son de los días de Noé. Entonces obviamente no está hablando de ninguna persona viva en la época. Son aquellos que se negaron a obedecer en los días de Noé. Está diciéndonos que mientras Cristo estuvo muerto en la carne, fue en el espíritu y predicó a estos espíritus que estaban encarcelados en algún lugar. ¿Puede decir usted en qué lugar estaban encarcelados? Efesios 4 del 8 al 10 nos dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo es Cristo, ¿cierto? Es quien descendió al Hades, a las partes más profundas de la tierra. Y el mismo evangelio que el Señor predicó aquí en la tierra, fue y lo predicó allá a los muertos en el Hades.
Y luego de predicarles dice que llevó cautiva, o en otras palabras, llevó bajo su dominio la cautividad. En una frase que comprendemos un poco mejor, ahora que hemos estudiado todo esto, Cristo lleva las llaves de la muerte y del Hades. Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Finalmente, en este mismo lugar hay ángeles malignos, demonios que están encerrados, esperando su momento del juicio. Porque hay ángeles que están sueltos, son los demonios con los que luchamos a diario. Entonces, es Dios quien tiene las llaves de estas puertas. Una persona puede sufrir una muerte clínica y llegar hasta una puerta, y Dios decidir que no pasa y mandarlo de vuelta. Lea Salmos 24:7 y dígame si lo entiende ahora. ¿Qué son estas puertas eternas? ¿Quién es ese que va a cruzar las puertas eternas para poder entrar? Este es un verso profético sobre la muerte de Cristo. Y luego nos da más información, el mismo Salmo, en el verso 8. Ese que va a cruzar es Jehová. Entonces, si con esto no le queda clarísimo que Jesús es Dios, no sé con qué le puede quedar. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En todo el libro, Dios le manda escribir 12 veces, y esta es la primera. Las cosas que has visto y que hemos analizado hasta aquí. Juan vio a Cristo y lo hemos estudiado a detalle. Entonces es la cristología. Las cosas que son. En el momento ahí están las estrellas, están los candeleros y Cristo. Todo esto lo vemos en el siguiente versículo. Es la iglesia, la plenitud de Cristo, eclesiología. Las que han de ser después. La consumación de los eventos en el plan de Dios, que es la escatología. El libro entonces tiene estas 3 temáticas y en este orden: cristología, eclesiología y escatología. Al estudiar este libro es vital que antes de abordar la siguiente temática dominemos las temáticas anteriores. Por ejemplo, antes de estudiar la eclesiología deberíamos de dominar la cristología. Pero parece que hemos empezado siempre al revés. Todos los estudios del Apocalipsis comienzan con la escatología, no con la cristología. Podemos además organizarlo en 3 tiempos y manteniendo el mismo orden. El pasado, que es Cristo y su obra en la cruz, lo que Él ya hizo. El presente, que es la iglesia y su obra en el mundo, o lo que tenemos que hacer aquí y ahora. Y el futuro, que es el final de todas las cosas, cuando la iglesia complete el trabajo que el Señor le ha encomendado. Luego sigue en el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dios tiene esas estrellas en su mano. Esta es una figura bien interesante. Cuando algo está en mis manos, yo tengo el poder y la libertad de hacer con ello lo que a mí me plazca. Para nosotros poder estar en las manos de Dios, tenemos que rendirle por completo nuestra voluntad a Él, de manera que Él pueda hacer lo que quiera con nosotros, y nosotros no nos opongamos. Esto es depender de Dios, estar en las manos de Dios. Luego los ángeles, aquí en este caso son los mensajeros de Cristo. Y esto es importante aclararlo, porque muchas de las veces pensamos que los mensajeros de Dios solo son aquellos pastores que predican desde el púlpito, o aquellos hermanos a los que Dios les ha dado una visión o experiencia extraordinaria. Deshágase de esa idea. Un mensajero de Cristo es cualquier persona que anda ocupada entregando el mensaje del Señor en cualquiera de sus formas, o ministerios o unciones. Por último, algo que quiero resaltar aquí, por si no se había notado, es que los candeleros son de oro. Esto quiere decir que la iglesia tiene naturaleza divina. Y esto se entiende porque Cristo vive en nosotros, no porque la iglesia tenga algo especial en sí misma. Lo que la hace especial es la presencia de Dios.